Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy con el tema Calculadora, Presupuesto del Capítulo 100, Servicios Personales, Ejercicio Fiscal 2025. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. De igual forma, me permito presentar al licenciado Gustavo Córdoba Hernández, subdirector de Atención a Municipios del INAFED, y a la licenciada Elizabeth Cariño Machuca, jefa de Departamento de Coordinación Operativa. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le daremos el uso de la voz al licenciado Gustavo Córdoba Hernández. Gracias. Muy buenas tardes a todos los funcionarios municipales que el día de hoy nos acompañan. Disculpen, ando un poco lastimado de la garganta. Como es bien sabido, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios establece distintas disposiciones de los municipios. Deben de observar para lograr unas finanzas sostenibles. Una de ellas es respecto al límite en el crecimiento del capítulo 1000. Es muy importante saber que el capítulo 1000, como bien todos saben, es de los servicios personales. Es de mencionar que cualquier administración requiere de capital humano para realizar un sinfín de tareas existentes, para poder cumplir con sus fines y sobre todo satisfacer las necesidades y demandas de su población. No obstante, también hay que considerar que no pueden crecer indiscriminadamente el gasto en nómina o de servicios personales. Hay que recordar que los recursos económicos de los que disponen los municipios deben administrarse siempre con eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y una economía muy sana. En este sentido, es fundamental que los municipios atiendan el límite que establece la ley en comento respecto al crecimiento del capítulo 1000. Es por ello que el INAFED ha desarrollado la calculadora de presupuestación para este capítulo, Servicios Personales para el Ejercicio Fiscal 2025, la cual es un instrumento que orienta y facilita en una manera muy pronta y exacta para el cálculo del crecimiento de este capítulo antes mencionado. Dado la relevancia de esta herramienta que fue desarrollada aquí en esta Dirección de Asistencia Técnica a cargo del licenciado Ricardo González Fragoso, del cual también reciban un caluroso y afectuoso saludo para todos nuestros funcionarios, y desarrollada por nuestra licenciada Elizabeth Cariño Machuca, que es jefa del Departamento de la Coordinación Operativa aquí en esta Dirección de Asistencia Técnica. Bien, vamos a darle el uso de la palabra a la licenciada Elizabeth y les agradecemos mucho su participación y el interés en esta herramienta que presentamos aquí en el INAFED. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Gustavo Córdoba Hernández y a continuación cederemos el uso de la voz a la licenciada Elizabeth Cariño para dar inicio con el tema de nuestra capacitación. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar entonces con esta demostración de esta calculadora del capítulo 1000 servicios personales. Como ya bien lo señaló el licenciado Gustavo,
para que ustedes puedan prestar servicios, puedan prestar bienes y puedan atender propiamente todas las funciones a cargo de los municipios, se necesita de personal, se necesita del recurso humano. Sin embargo, es muy importante que ese recurso humano sea el adecuado y que no crezca indiscriminadamente. Entonces, hay que recordar que ustedes, para la elaboración de sus leyes, de sus iniciativas de leyes de ingresos y de sus presupuestos de egresos, deben de considerar diversos lineamientos, distintas normas. Precisamente, una de esas normas que deben de observar es la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, que establece precisamente un tope a ese crecimiento en la partida de servicios personales. Entonces, justamente el INAFED crea esa herramienta de esa calculadora para poder orientarlos a ustedes en la presupuestación de esa partida. Vamos a ver cómo funciona esa calculadora, pero antes de verlo tal cual, vamos a ver el fundamento. Entonces, bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Pues precisamente que ustedes conozcan cuál es el funcionamiento de esta calculadora, que tiene por objeto, como ya lo mencioné, el ser una herramienta de apoyo, de orientación para la presupuestación de este capítulo 1000, para que ustedes cumplan con esa disposición establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Como tal, esta ley establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que ustedes como municipios están obligados a observar. Recordemos que cualquier ley que sea general, ustedes tienen que observarla. Entonces, deben de observar esos criterios generales y ello tiene como objetivo el que tengan unas finanzas públicas sanas, es decir, que haya un equilibrio precisamente entre lo que son sus ingresos y lo que son sus egresos, en donde se espera que al final del ejercicio fiscal, precisamente los egresos sean inferiores a esos ingresos, o en el mejor de, bueno, o en todo caso, por lo menos sean iguales. Esta ley de disciplina financiera de las entidades federativas tiene cuatro grandes ejes. El primero hace referencia precisamente a las reglas de disciplina financiera. ¿Qué vamos a entender por disciplina financiera? La disciplina financiera no es otra cosa más que la aplicación de un conjunto de reglas, de criterios, de lineamientos en diversas materias. En este caso, perdón, en la parte de lo financiero. Estas reglas que encontramos en esta ley de disciplina, pues tienen precisamente por objeto el tener balances presupuestarios sostenibles. Esto de los balances presupuestarios sostenibles es ese equilibrio precisamente entre los ingresos y los egresos. También vamos a encontrar reglas en materia de deuda pública. Estas reglas lo que buscan es prevenir la contratación precisamente de deuda que esté por arriba de la capacidad de pago del municipio y que en ese sentido pueda poner en riesgo a la propia operatividad del municipio. Sin embargo, si ustedes ya contrataron deuda pública, que valga la pena decir, muchas veces la deuda puede ser un gran instrumento de desarrollo siempre y cuando la ocupemos con responsabilidad, que no superemos esa capacidad de pago que tenemos y que la dirijamos a lo que nos señala la ley de disciplina, sobre todo a lo que es inversión pública productiva.
Bueno, retomando el tema, si ustedes ya contrataron deuda pública, el siguiente eje que considera precisamente este tema es el de la transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque todo financiamiento que sea contratado por ustedes como municipios, como entes públicos, lo van a tener que inscribir en el registro público único, que es un registro a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual van a tener que transparentar, por ejemplo, cuál fue el monto del financiamiento, si fue a corto o a largo plazo, con qué entidad, con qué plazo, cuál fue la tasa de interés, etcétera. Entonces, todo eso lo tienen que colocar en este registro público único y a través de ello se fomenta precisamente esa transparencia y esa rendición de cuentas. Ahora bien, esta información de estos financiamientos van a ser utilizados en lo que es un sistema de alertas. Este sistema de alertas va a establecer el techo de financiamiento máximo que un municipio puede obtener a lo largo de un ejercicio fiscal. Este techo de financiamiento puede ser sostenible, en observación o elevado. Cuando se encuentra en elevado, ya no pueden contratar más deuda. Entonces, por eso decimos que es una manera de prevenir. Ahora bien, este sistema de alertas va a tener efectos vinculantes. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. De acuerdo en el nivel en que se encuentren de deuda, va a poder ser el porcentaje sobre sus ingresos disponibles que van a poder contratar de deuda. Entonces, estos son los 4 grandes ejes. Respecto a las reglas de disciplina financiera que ya dijimos que tienen por objeto el tener un balance presupuestario sostenible, se van a aplicar en 2 grandes rubros presupuestarios, tanto en la parte de los ingresos como en la parte de los egresos y en lo que son 2 momentos presupuestarios, que sería en la parte de la presupuestación y en la parte de la ejecución. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros estemos elaborando nuestras leyes de ingresos y nuestros presupuestos de egresos, tenemos que observar que en todo momento vayamos encaminados a lograr ese balance presupuestario sostenible. Entonces, por eso lo aplicamos desde el momento de la presupuestación. Y también vamos a aplicarlo en el momento de la ejecución. Es decir, cuando nosotros como municipios ya estamos dentro del ejercicio fiscal, tenemos que aplicar determinadas reglas de acuerdo con las situaciones que vayamos teniendo. Ahorita lo voy a explicar. En la parte de la presupuestación, como ya lo dije, tenemos que observar determinadas reglas para la elaboración de nuestras iniciativas de leyes de ingresos y de nuestros proyectos de presupuestos de egresos. ¿Qué es lo que deben de incluir ustedes? Van a incluir proyecciones y resultados de finanzas públicas. Esto va a depender de la población que tenga su municipio. Por ejemplo, si su municipio tiene una población mayor a 200,000 habitantes, las proyecciones en finanzas públicas que van a incluir van a ser la del ejercicio para el cual están presupuestando y 3 años más. En el caso de que su población sea menor a los 200,000 habitantes, únicamente va a ser la proyección para el año que están presupuestando y un año más. Respecto a los resultados de finanzas públicas, aplica la misma regla en relación a la población. Si su municipio tiene más de 200,000 habitantes, entonces van a considerar el ejercicio fiscal que está corriendo y 3 años anteriores. Si su población es menor a 200,000 habitantes, entonces únicamente va a ser el ejercicio fiscal que está corriendo y un año anterior. Además de ello, van a tener que incluir estimaciones de participaciones y transferencias etiquetadas, es decir, ramo 28 y el famoso ramo 33.
Aquí no deben de superar las estimaciones que propiamente haga la federación y que haga en este caso el Estado sobre las cantidades que van a recibir sus municipios. Recordemos, buscamos un balance presupuestario sostenible. Entonces, si ustedes llegan a estimar cantidades mayores, desde ahí vamos a tener va a haber una alta probabilidad de que haya un balance presupuestario negativo, ya que, como bien lo sabemos, la mayoría de los recursos de los que disponen los municipios provienen precisamente del ramo 28 y ramo 33. Además de ello, dentro de estas leyes de ingresos deben de considerar un estudio actuarial de pensiones. Ojo aquí, este estudio actuarial es únicamente en el caso de que el municipio tenga a cargo ese sistema de pensiones. Y la parte de las ADEFAS, es decir, los adeudos anteriores, los adeudos fiscales anteriores, solamente hay una cierta cantidad de su nuevo presupuesto que ustedes van a tener o que pueden, mejor dicho, destinar a estas ADEFAS. Y la parte que nos interesa y por la cual estamos el día de hoy, que es la parte de los servicios personales. En la parte de los servicios personales, esta ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios establece un límite de crecimiento a dicha partida. Y este límite de crecimiento va a ser máximo del 3%. Sin embargo, este máximo puede ser menor y ello va a depender de lo que se establezca en los criterios generales de política económica. De forma general, nunca va a poder ser mayor al 3%, salvo en un caso que ahorita vamos a ver. Y además, respecto a esta partida de servicios personales, se señala que no van a poder incrementar esta partida en el ejercicio fiscal. Es decir, una vez que ustedes aprueban en su presupuesto de egresos la cantidad, el monto dirigida a los servicios personales, por ningún motivo se puede incrementar. Ahora bien, también decíamos que, bueno, de forma rápida, comentarles que en el momento de la ejecución, ustedes también van a aplicar distintas reglas. Por ejemplo, si ustedes llegaran a tener ingresos excedentes derivados de su buena gestión o por cualquier motivo, esos ingresos excedentes tienen que ir específicamente a los rubros que marca la ley de disciplina financiera. En el caso contrario, en el caso de que en vez de tener esos ingresos excedentes haya una disminución de esos ingresos que ustedes hayan estimado, también tienen que disminuir en las partidas que indica la propia ley, como qué partidas, por ejemplo, lo que sería gastos en comunicación. Y también muy importante mencionar que ustedes únicamente van a poder comprometer recursos de los que dispongan con cargo a ese presupuesto autorizado. Vamos a entrar de lleno a el tema que nos convoca el día de hoy. En el artículo 10 de esta ley de disciplina financiera se determina de forma muy precisa que la asignación global, aquí hay que reiterar, la asignación global de servicios personales únicamente va a poder crecer lo que sea menor a lo siguiente. Bueno, la regla dice, tiene como límite el producto que resulte de aplicar el monto en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3% de crecimiento real que nos menciona la ley de disciplina financiera y el crecimiento real del Producto Interno Bruto
señalado en los criterios generales de política económica. Recuerden, es sobre el ejercicio inmediato anterior. Esto quiere decir que ustedes, cuando presupuestaron lo que es el ejercicio fiscal 2025, para poder realizar ese cálculo de servicios personales, debieron de considerar lo que ustedes determinaron para esa partida de servicios personales del ejercicio fiscal 2024. Bueno, entonces, tienen que considerar ese límite de lo que resulte menor entre lo antes señalado. Y muy importante de señalarles, en el caso de que los criterios generales de política económica señalen que va a haber una variación negativa del Producto Interno Bruto, es decir, en otros términos, que no va a haber crecimiento económico en nuestro país, entonces vamos a considerar una tasa de crecimiento igual a cero. Es una tasa de crecimiento real. Como estamos hablando de tasas de crecimiento real, como tal, cuando tenemos esta variación negativa, pues evidentemente no va a crecer de esa forma, lo que no implica que no se vaya a ver un reflejo en el crecimiento de valores nominales. Ahora bien, también señalarles que como estamos considerando esa tasa de crecimiento real, tenemos que considerar precisamente los efectos de la inflación. Ahora bien, a esta regla que acabamos de ver, solamente pueden haber dos excepciones por las que ese crecimiento puede ser mayor al señalado, o sea, al del 3% de crecimiento real. Esto es cuando el municipio tenga sentencias laborales definitivas, motivo por el cual tenga que haber una erogación mayor. Entonces, bajo ese supuesto, sí puede haber un crecimiento que supere a la regla que estamos viendo. Y la otra excepción a la regla es cuando los gastos en servicios personales, cuando se tengan que realizar gastos en servicios personales para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas. Ahora bien, la otra regla que ya les había comentado es sobre que una vez que ustedes ya aprobaron en su presupuesto de egresos, esa cantidad para el capítulo 1000 no puede ser incrementado durante el ejercicio fiscal. De otra forma, sería observado. Esto se encuentra establecido en el artículo 13, fracción quinta. Recuerden que se trata de una asignación global, no por área, es global. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos un supuesto en que la tasa que determina la ley es el 3%. En cambio, en los criterios generales de política económica, nos dice que nos va a ir muy bien como país y vamos a crecer a un ritmo alto, de tal forma que esa tasa es del 5.5%. Entonces, como la ley nos dice que es lo que resulte menor, en este caso estaríamos escogiendo el 3%. En el siguiente supuesto, de igual forma, tenemos el 3% establecido en la Ley de Disciplina Financiera y un 1.8% que nos indican los criterios generales de política económica, que a ese ritmo va a crecer nuestro Producto Interno Bruto. En este caso, estaríamos eligiendo la tasa del 1.8%, porque es la menor. Y el tercer supuesto se nos señala en los criterios generales de política económica que no vamos a crecer, que nos va a ir muy mal como país, y entonces tenemos una tasa de crecimiento del menos 2.2%. En este caso, la tasa que estaríamos eligiendo sería la del 0%. Entonces, aquí vamos a ver un ejercicio para que quede más claro esta parte de la asignación global.
Tenemos un caso hipotético en el cual se señala que un municipio X decide crear una nueva área organizacional con la creación de nuevas plazas. Se nos señala claramente que esto no implica un crecimiento mayor del 3% en servicios personales. Aquí se estaría considerando, o en este argumento se estaría considerando esa tasa, ese porcentaje que se nos señala en la ley de disciplina financiera. Sin embargo, continúa el argumento y nos dice que los criterios generales de política económica, en esos criterios se proyecta un crecimiento económico negativo. Aquí la pregunta es, ¿se puede aumentar la partida en servicios personales? Y la respuesta sería que no, porque recuerden, precisamente cuando hay un crecimiento económico negativo, no podemos ya crecer en esa partida, suponiendo que ya estemos al 100%. Entonces, ya no se podrá incrementar esa partida. Aún así, si usted, bueno, si el municipio insistiera en la creación de esta nueva organizacional, pues, ¿qué tendría que hacer? Tendría que prescindir de ciertas, de ciertos recursos humanos para entonces crear esa área. Ahora bien, vamos a entrar ya a un ejercicio para lo que es la aplicación de la regla y posteriormente lo vamos a ver en lo que es nuestra calculadora. Entonces, recuerden que hablábamos de una tasa de crecimiento real, entonces tenemos que considerar los efectos de la inflación y ya una vez que tengamos el monto actualizado con esa tasa de inflación, entonces sí estaríamos aplicando la tasa de crecimiento que, eh, que se tenga que elegir, de acuerdo con el lineamiento que acabamos de observar. Entonces, aquí estamos considerando ya lo que es el marco macroeconómico 2024-2025 establecido en esos criterios generales de política económica. Entonces, ahí se nos señala que hay una tasa de inflación de diciembre de 2023 a diciembre de 2024 del 4.3%. Estamos tomando este periodo de tiempo de la inflación porque es sobre el monto del ejercicio fiscal anterior, que en este caso sería del 2024, el que vamos a actualizar. Por eso estamos considerando ese periodo. Entonces, consideramos esa tasa del 4.3% y el crecimiento real para el año 2025 que nos están indicando en los criterios generales de política económica, se señala entre el 2 y el 3%. Pero si ustedes leen estos criterios generales de política económica, van a observar que en la página 29 de esos criterios se señala claramente que el crecimiento real para el año 2025 que se está proyectando en ese documento es del 2.3%. Por eso estamos considerando ese 2.3%. Ahora, eh, supongamos que este es un valor hipotético. Supongamos que para el año fiscal en curso 2024 se consideró un monto para la partida de servicios personales de 326 millones 86,910 pesos. Les pido por favor que anoten esa cantidad porque más adelante vamos a considerar esa cantidad precisamente ya propiamente en nuestra calculadora. Entonces, estamos diciendo que tenemos el supuesto de un crecimiento real del 2.3%, porque es lo menor entre ese 2.3% y el 3% que se señalan que se señala en la ley de disciplina financiera. Entonces, tenemos el 2.3%, tenemos una inflación del 4.3% y tenemos el monto del capítulo 1000 ya señalado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al monto del capítulo 1000 del año en curso, que en este caso sería 2024, le vamos a agregar los efectos de la inflación, que es del 4.3%.
Aquí, como se trata de un porcentaje, lo tenemos que convertir ya a ese valor numérico. Lo único que hacemos es 4.3 entre 100, el valor sería 0.043. Por eso ustedes lo observan de esa forma en la pantalla. Entonces, vamos a multiplicar nuestro capítulo 1000 por ese 0.043% y el resultado va a ser de 14.021.737 pesos. Entonces, vamos a sumar nuestro valor original con ese resultado que acabamos de obtener y el valor va a ser de 340.108.647 pesos. Ahora sí, como ya actualizamos nuestro valor, con esos efectos de la inflación, ya tenemos nuestro monto actualizado del capítulo 1000 sobre el cual vamos a aplicar nuestra, nuestra tasa de crecimiento real, que en este caso va a ser del 2.3%. Entonces, aquí vamos a multiplicar nuestro valor que ya tuvimos por esa tasa de crecimiento del 2.3% y el resultado va a ser de 7.822.498 pesos. Esta cantidad es lo que podemos incrementar a lo que teníamos en nuestro capítulo 1000. Entonces, nuestro monto máximo del capítulo 1000 para el ejercicio fiscal siguiente, que en este caso sería 2025, va a ser de 347.931.146 pesos. Nuestra tasa de crecimiento nominal va a ser de 6.69%. Sin embargo, nuestra tasa real va a quedar en el 2.3%. Entonces, aquí observamos que estamos cumpliendo con esa tasa de crecimiento real y con lo que se nos establece en esa ley de disciplina financiera. Cabe señalar que evidentemente pues esos valores van a cambiar cada año de acuerdo con lo establecido en los criterios generales de política económica. Es muy importante que ustedes observen esa tasa de crecimiento respecto a los servicios personales. ¿Por qué? Porque ya sea de que presupuesten de más o presupuesten de menos, puede haber ciertas observaciones. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos este municipio en el cual ellos tenían un límite máximo para presupuestar de acuerdo con la regla vista de 255 millones de pesos. Sin embargo, ¿ellos qué hicieron? Ellos aprobaron una cantidad de 280 millones de pesos. Desde ahí están incumpliendo con la ley de disciplina financiera. ¿Por qué? Porque ese monto presupuestado no debe de ser mayor a los parámetros establecidos en la ley en comento. Y también algo muy importante de mencionar, que el monto ejecutado pagado tampoco debe de rebasar el límite máximo de la ley. Como ustedes pueden ver en la pantalla, pues ellos pagaron una cantidad de 276 millones de pesos. Como tal, es menor a lo aprobado. Sin embargo, esa cantidad de 276 millones sigue siendo superior a lo que tenían como límite para presupuestar. Entonces ahí seguramente van a ser observados. Y recuerden que el artículo 13 nos señala claramente que una vez aprobado el monto no debe de incrementarse. ¿Y este municipio qué hizo? Aparte de que presupuestaron por arriba del límite máximo de acuerdo con la ley,
también hicieron una ampliación de 34 millones de pesos y también por ahí van a ser observados. Ahora, veamos el siguiente ejemplo en el cual el municipio aprobó por debajo de el límite que le señalaba la ley. Entonces, en este caso, este municipio podía haber presupuestado en este capítulo 1000 hasta una cantidad de 165 millones de pesos. Sin embargo, ellos decidieron aprobar únicamente 155 millones de pesos y después hicieron una ampliación de 10 millones de pesos, quedando un monto modificado de 165 millones de pesos. De igual forma, aquí se está incumpliendo una de las reglas, ¿no? Porque ellos cuando aprobaron no superaron el límite máximo, que era los 165 millones de pesos, y hasta ahí vamos bien. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Que después decidieron hacer la ampliación y entonces recuerden que no se puede incrementar ese monto aprobado durante el ejercicio fiscal. Entonces, aquí están incumpliendo con el artículo 13, fracción 15. De ahí la importancia de que no se, de ahí la importancia de que se presupueste adecuadamente ese capítulo. Y bien, ahora sí, ya para concluir, casi para concluir, vamos a ver nuestra calculadora presupuestación del capítulo 1000, servicios personales para el ejercicio fiscal 2025. Ustedes en esa calculadora van a ver un documento en Excel. En la primera hoja se da una explicación precisamente de lo que acabamos de ver, del fundamento. Y en la segunda hoja ustedes ya van a encontrar como tal el marco macroeconómico que acabamos de ver, la tasa de inflación de 4.3% y el crecimiento real del PIB del 2.3%. ¿Qué van a tener que hacer ustedes para utilizarla? Es muy sencillo. En la parte que se indica como ingresa el monto aprobado para el capítulo 1000 en el presupuesto de egresos 2024, únicamente le deben de dar clic en ese recuadro y a continuación deben de capturar la cantidad que hayan presupuestado para ese capítulo. En automático les va a salir un mensaje de cuál es el monto máximo que pueden aprobar para su capítulo 1000. Una vez que ustedes ya hayan observado esa cantidad, le pueden dar clic en visualizar valores y entonces van a encontrar desplegada la información que nosotros acabamos de revisar en la presentación. Van a ver cuál es el monto de inflación del monto aprobado del capítulo 1000, su suma, lo que corresponde al crecimiento tal cual de ese capítulo 1000 y el máximo a aprobar. Es muy importante señalarles que como tal, esta herramienta es una herramienta de orientación. Nosotros estamos tomando los valores que se consideran en los criterios generales de política económica y lo estamos haciendo de acuerdo con lo establecido en la ley. Sin embargo, no sustituye al propio cálculo que ustedes tienen que realizar como municipio. Recuerden que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Disciplina Financiera, la única instancia facultada para interpretar, para aclarar dudas, tal cual, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos administrativos. ¿En dónde van a poder encontrar esta calculadora? Bueno, la pueden encontrar en lo que es propiamente nuestra página de internet, en el sistema de información hacendaria municipal y en lo que es nuestro Fórmate, es decir, en ese portal en donde ustedes se inscribieron. Hasta aquí vamos a dejar la parte de la presentación y entonces vamos a ver
esta parte de específicamente dónde la van a poder encontrar. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Ok, aquí ya deben de estar viendo mi explorador. Entonces, lo único que tienen que ponerle es INAFER. Entran a nuestra página y se van hacia la parte inferior y van a encontrar una sección que dice Sistema de Información Hacendaria Municipal. Le dan clic en esa página, bueno, en ese banner, bajan y en la parte donde se señala, te invitamos a ingresar al siguiente enlace, le dan clic y entonces los envía al sistema de información hacendaria municipal. Aquí pueden encontrar distinta información precisamente financiera, como lo son indicadores, como lo pueden ser dependencia de participaciones, dependencia de aportaciones, autonomía financiera de sus distintos municipios. Únicamente le tienen, lo pueden descargar y van a encontrar esos indicadores. También van a encontrar una parte de notas hacendarias referentes, por ejemplo, a qué es la hacienda pública municipal, a la parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal, etcétera. Y van a encontrar la parte de la calculadora, presupuestación del capítulo 1000. Únicamente le tienen que dar clic y les va a empezar a descargar el archivo. La otra forma de ingresar a dicho portal es yéndose a la página en la cual se inscribieron a esta sesión, se van igual a la parte inferior, le dan clic en Sistema de Información Hacendaria Municipal y van a encontrar el mismo portal y igual, nada más le dan clic a calculadora y se los va a descargar. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es propiamente la calculadora. Ya lo deben de estar ya lo deben de poder visualizar. Entonces, es una macro en Excel, como les decía, tiene el fundamento y lo único que tienen que hacer es darle iniciar o se pueden ir directamente a la segunda hoja. Una vez que ustedes ya estén en esta segunda hoja, lo único que tienen que hacer, como les había señalado, es dar clic en el recuadro de ingreso el monto aprobado para el capítulo 1000 en el presupuesto de egresos 2024. Le dan clic en esa parte y les aparece ese recuadro de texto en donde van a ingresar la cantidad. Recuerden que les había pedido que anotaran la cantidad que teníamos en la presentación. Le dan aceptar y en automático les va a arrojar el monto máximo a aprobar para el capítulo 1000 en el presupuesto de egresos 2025. Ustedes van a poder corroborar en la presentación que ese mismo valor de 347.931.000 pesos 391.146 pesos es el que teníamos en la presentación. Le dan a aceptar, le pueden dar visualiza valores y en automático les lleva a la siguiente hoja con las cantidades desglosadas. Ahora bien, si por algún caso ustedes se equivocaron en el valor que hayan colocado, únicamente lo que tienen que dar, pues le dan a aceptar, les da el monto y les da borrar y pueden ingresar la cantidad correcta. Es así como funciona la calculadora. Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Les comento que esta calculadora pues se va a estar actualizando año con año para que sirva para orientar ese gasto en esa partida. Agradecemos la presentación por parte de mi compañera, la licenciada Elizabeth Cariño, por brindarnos la información y las herramientas prácticas. A continuación, vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido les cedemos el uso de la voz al licenciado Gustavo Córdoba Hernández. Ahí está, ya no está el audio. Muchas gracias a todos nuestros participantes
Vi ahí unas preguntas de dónde pueden localizar la calculadora. Nuevamente les decimos que están en la página del INAFED, en el SIGAM, en la parte de herramientas, en la parte baja. Ahí se encuentra la calculadora y esperamos sea de mucha utilidad y les sirva a todos y tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Les agradecemos infinitamente su participación. A nombre del INAFED, del coordinador general, el licenciado Armando Quintero, de nuestro director de asistencia técnica, el licenciado Ricardo González, mis compañeros que nos apoyan en la parte técnica, y a la licenciada Elizabeth Cariño. Buena tarde y muchas gracias. Gobierno de México.